Macondo! Estás escuchando, viendo y compartiendo www.radiomacondo.fm y estaba por mi generación. Periodismo independiente. Vamos a hablar del conflicto colombiano, que algunos señalan que arrancó a mediados de la década de los 60, pero lo que tenemos en Colombia realmente es una seguidilla de conflictos que jamás se resolvieron, que se acumularon y que, pues, generaron todo lo que hoy tenemos. El conflicto realmente arranca por allá a mediados de la década de los 40, por allá en 1946, cuando Jorge Eliezer Gaitán, pues, le manifestó a Mariano Ospina Pérez, presidente conservador de la nación, su preocupación por la muerte sistemática de los gaitanistas en todas partes, en todas las regiones del país. Las pruebas sobre la persecución a los gaitanistas desaparecieron misteriosamente de los archivos de la Biblioteca Nacional. No se sabe qué pasaron por ahí, espíritus chocarreros, desaparecieron los archivos. El caso es que eso lo conocemos los colombianos gracias a lo que sobrevivió en manos de la familia Gaitán, o sea, el archivo Gaitán. Y es que en aquel entonces el coronel y jefe de la policía, que además es tocayo de un presidente de la república, Virgilio Barco, se fue a la vereda Chulavita, por allá en Boyacá, y contrató a unos personajes que eran como una policía secreta cuya misión era ir e imponer el terror en pueblos conservadores, liberales, todo el país, mío, todo el país había que ir a imponer el terror. Allá caía la policía Chulavita y pues la gente empezó a zararse y a vivir toda esta tragedia. ¿Qué pasó? Pues que después de esa creación de esa policía, en la oración por la paz que hizo el señor Jorge Eliezer Gaitán, que para los que no lo saben, el que sale en el billete de 1000, allí, unos meses antes de ser asesinado, él acusó al Estado colombiano de ser el promotor de la violencia en todo el territorio nacional. Radio Macondo. María Valencia Gaitán, hija de Gloria Gaitán, nieta de Jorge Eliezer Gaitán, recorrió todo el país recogiendo grabaciones, testimonios de los campesinos que recuerdan esa persecución al movimiento gaitanista. Miles de campesinos tuvieron que abandonar sus casas y refugiarse en el monte. Cuando asesinan a el señor Jorge Eliezer Gaitán, pues se arman las guerrillas liberales que comienzan a dar plomo y comienzan a refugiarse en diferentes sectores del país. Es en ese entonces cuando la dirección del Partido Liberal pactó la desmovilización de las guerrillas, pero solo para comenzar a matar a sus líderes después de que se desmovilizaron. Por lo tanto, las guerrillas se armaron nuevamente y esta vez encontraron refugio en el Partido Comunista Colombiano. Radio Macondo. En su afán de recoger la memoria histórica de este país, doña Gloria Gaitán, que es hija de Jorge Eliezer Gaitán, entrevistó a personajes como Manuel Marulanda alias Tiro Fijo y como el señor Gavino del ELN. En esas entrevistas los dos contaron que siendo muy pequeños sus familias tenían que huir, literalmente tirarse al monte porque si no les daban plomo, y esa es una realidad nacional. En 1961 el senador Álvaro Gómez Hurtado, hijo de Laureano Gómez, que además es un siniestro personaje de la historia colombiana, pues dijo que las zonas donde estaban los guerrilleros, los campesinos armados, las guerrillas gaitanistas, eran prácticamente repúblicas independientes. Radio Macondo. Y pues como eran repúblicas independientes, el Estado Inmediatamente llegó y dijo: lo que hay que hacer es meterse allá, carachas, con todo el poder y la democracia del Estado Nacional, carachas. Operación Marquetalia. Sí, señor. Y resulta que se formó lo que posteriormente conoceríamos como la Operación Marquetalia, pero que en su momento se llamó Operación Soberanía. ¿Sí? En 1964 arrancó esa operación allí en el Tolima, en la zona de Marquetalia. En ese momento, antes de que comenzase la operación, los guerrilleros asentados en Marquetalia habían enviado senda carta al gobierno, a la iglesia y a organismos internacionales para que se sentaran a dialogar. Lo que pedían los guerrilleros en Marquetalia en ese momento, a cambio de entregar las armas, era que el Estado construyese vías para que los campesinos pudiesen sacar sus productos agrícolas. La respuesta del gobierno de Guillermo León Valencia fue todo lo contrario, no sentarse a negociar, y organizaron una operación militar berraquísima, de la cual se escaparon muchos guerrilleros, entre esos Manuel Marulanda Vélez, y tiempo después aparecería las FARC, casi un año después. ¿Se imagina el pueblo colombiano si el gobierno
se hubiese sentado a hablar con los guerrilleros en aquel momento, Y a construir vías. ¿qué hubiese pasado? Nos hubiéramos ahorrado todo esto. De pronto nos hubiésemos ahorrado 60 años de las FARC. Radio Macondo. Conociendo ahora el origen de las guerrillas en Colombia, también es importante conocer el origen de las embarradas del Estado colombiano. Cuenta la señora María Elvira Paya, exgobernadora del resguardo NASA de Gaitana, que en aquel entonces el Estado colombiano se le ocurrió ir y hablar con los indígenas, proponerles y ofrecerles dinero para que sean ellos quienes combatieran a los insurgentes que aparecían en el país, convirtiendo a las comunidades indígenas inmediatamente en objetivo militar. ¡Buena Estado! Radio Macondo. Y este mensaje es para el gobernador del Tolima, el señor Óscar Barreto. ¿Recuerda usted, señor gobernador del Tolima, que cuando usted estaba en campaña, su discurso era la paz y hablaba de la paz y la paz y la paz y la paz y la paz? Es justo que Tolima tenga zonas de concentración guerrillera. Es justo que el país responda a esta iniciativa que no es fácil para el país, pero que exige el compromiso de todos los colombianos. Invitamos al gobernador de Tolima para que se meta en el tema de la paz también. Esto es Radio Macondo, periodismo independiente. Nos lees en www.radiomacondo.fm y nos sigues en nuestras redes sociales. Lo triste es que desmenuzándolo así, hay gente que todavía no entiende que el Estado entienden, también no tiene entienden, culpa, no hermano. entienden. Tiran la primera piedra y no entienden. Radio Macondo.